Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente el Señor nos ha dado el privilegio de poder contactarnos en esta noche y poder estar conectados con el Señor, pero también con su palabra y poder meditar en esta oportunidad acerca del Salmo número 128, que en secuencia nos corresponde meditar. Así que tenga la amabilidad de abrir su Biblia, por favor, en el Salmo número 128 y vamos a buscar el versículo 1. Que será el versículo que nos va a ayudar para hablar sobre el pensamiento por el cual vamos a meditar en esta noche. Salmo 128, versículo 1, dice la Biblia así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado el que anda en los caminos de Dios, es la idea. Acompáñeme por favor en oración. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos este tiempo para meditar y tener una reflexión de la Biblia. Te ruego que nos enseñes y nos ilumines, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el salmo anterior que estuvimos meditando, un par de días atrás, estuvimos hablando del sentido que Dios le da a la vida de una persona en su vida laboral, en su vida familiar, en su relación con el Señor, y que tiene que ver también con la seguridad que Dios ofrece a los ciudadanos o a los habitantes de determinada ciudad. Si Dios no está en la construcción, en los cimientos, en la edificación de un hogar, de una casa, de una familia, de una ciudad, pues no vale la pena todos los esfuerzos que se llevan a cabo. Y en el 128, eso nos dice en el 127, pero en el 128, en el Salmo 128, nos habla de la bienaventuranza que poseen aquellos que toman a Dios en consideración en sus vidas. Y pareciera ser que el Salmo 128, como si fuera el complemento del anterior, porque dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Bueno, aquí está hablando obviamente de determinado grupo de personas, no está hablando de todos, no está hablando de cualquier persona en general, está hablando de algunos en particular. Y esos que está hablando específicamente la Biblia, está hablando de aquellos que temen a Jehová y que andan en sus caminos. Obviamente se está refiriendo a los creyentes, a los hijos de Dios. Se refiere a aquellos que tienen temor de Dios, y no solamente a un creyente, a un hijo de Dios promedio, sino a un hijo de Dios, a uno que cree en Dios, pero que le teme, porque también hay aparentes cristianos o supuestos cristianos, supuestos hijos de Dios que no tienen temor de Dios en su vida. En este caso, el salmista está hablando de los que temen a Jehová y andan en sus caminos, a pesar de lo que venga y a pesar de que hay un precio que pagar. Pablo dijo: el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Así que el Salmo 128 va dirigido a aquellos hijos de Dios, dijéramos, si utilizaríamos el término ya más frecuente o más contemporáneo, se refiere a los cristianos que andan y perseveran en los caminos de Dios. Dice que ellos tendrán bendición y felicidad y bienaventuranza, y justamente habla de lo mismo que habla el Salmo de los 4 grupos que mencionamos en el Salmo número 127, de la familia, de la casa, de una ciudad y de nuestro medio laboral. Porque dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, bienaventurado serás y tendrás bendición, prosperidad. Está hablando del medio por el cual Dios utiliza para suplirnos todas nuestras necesidades, que es nuestro medio laboral. Bienaventurado serás. Vas a trabajar y cuando vengas a casa, como colocaste a Dios, pusiste a Dios en primer lugar y lo consideraste en tu vida, en tu medio de trabajo, en las fuerzas que Dios te da para poder producir, no solamente para el patrón o para una compañía, sino para producir para tu propio beneficio, pero siempre tomando en consideración a Dios, pues bienaventurado serás. También nos dice la Biblia, el versículo 3, habla del matrimonio, habla de la familia en todo caso, porque dice: tu mujer
será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí está hablando de la familia, de la esposa y de los hijos de aquel que teme de Jehová. Bienaventurado serás. Lo que quiero que meditemos, hermanos, en esta oportunidad, es que por el solo hecho, no solamente de considerar a Dios en nuestras vidas y en nuestros elementos importantes, que es la ciudad en la cual vivimos, que es en la casa donde residimos, que es con una familia que poseemos y que somos parte de ella, la bendición de Dios llega. Y no solamente a través de ellos, sino a través de los recursos por los cuales Dios nos provee la manutención diaria, que es a través de nuestro medio laboral. Bienaventurado serás. Y el salmista aquí añade, vemos que es añadido un énfasis muy particular. No solamente aquel que considera a Dios en medio de sus 4 o 5 elementos indispensables en su vida, que tienen que ver con su vida cotidiana, considera a Dios, Dios le va a bendecir. Sino que el 128 nos dice que tendrá felicidad y dicha, porque nos habla de la bienaventurado él que hace esto. Y comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. No está especificando, bueno, aquel que tiene fuerzas y ánimos cuando se le vienen las cosas y todo va bien, o aquel que, pues ya cuando pasó la crisis, entonces se recupera y se levanta para ver si continúa el Señor. No está hablando está hablando justamente de aquellos que andan en los caminos del Señor y que tienen temor de Dios, que reciben la vida cristiana como venga, que hay un precio que pagar, bueno, pagan ese precio, que hay que mantenerse con convicciones, bueno, se levantan por sus propias convicciones, que no esperan que la situación mejore para recuperar su relación con Dios, no, en medio de situaciones están dispuestos a padecerlas y a poder seguir en los caminos del Señor, porque al seguir los caminos de Dios, nos dice el salmista, van a colocar a Dios primordialmente en su vida y entonces Dios los va a traer dicha y felicidad. Y eso es lo importante, hermanos, que al considerar a Dios en cada aspecto importante de nuestra propia vida, hasta en los más mínimos detalles, y andamos en los caminos de Dios, Él traerá bienaventuranza a nuestras vidas. La pregunta es si queremos ser felices. Esa es nuestra pregunta, la interrogante. Si yo le preguntara, ¿a usted le gustaría ser feliz? Si usted me entendió bien la pregunta, usted me va a preguntar, pastor, pues entonces, ¿qué cree que no soy feliz o qué? Y es verdad, si preguntamos, ¿a usted le gustaría ser feliz? Es porque estamos diciendo, yo no le veo felicidad, pero no es que no vea felicidad en usted o en mí. Sencillamente la pregunta es, ¿queremos ser felices todas nuestras vidas? ¿Toda nuestra vida? Nos gustaría mantener la felicidad que Dios da a nosotros, porque podemos confundir alegría con felicidad. Podemos estar alegres en determinado momento, pero la alegría pasa. Y entonces cuando viene otro suceso en nuestra vida que nos produce felicidad o nos produce alegría, entonces pues es otra cosa. Pero sucede algo más, mengua nuestra alegría, nuestro contentamiento y estamos tristes. Pero la bienaventuranza que viene de parte de Dios es permanente, no fluctúa, no disminuye, no se desvanece, no se debilita. Es una felicidad, es un estado mental y emocional que Dios produce en el cristiano, a pesar de que haya sucesos y circunstancias en nuestras propias vidas que pudiesen apagar o menguar la alegría que en este mundo podemos tener. La felicidad del Señor se sostiene y se mantiene cuando dice la Biblia en el versículo 1, cuando andamos en los caminos de Dios. Todo cambia. No solamente Dios da sentido cuando le consideramos a Él, sino que nos da el estado de felicidad que todos anhelamos tener en nuestra propia vida. No queremos que los buenos ratos terminen y queremos que los sucesos, circunstancias que nos producen felicidad a nosotros y a los nuestros permanezcan para siempre. Pero siempre sucede algo que hace romper y hace menguar esos periodos
que tenemos de alegría y contentamiento, pero si andamos en los caminos del Señor, le consideramos a Él todos los días de nuestra vida, hasta en los más detalles insignificantes. Dice la palabra del Señor, seremos bienaventurados. Y mire, el versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel. Y luego el versículo 2, la segunda parte, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y el 5 dice, bendígate Jehová desde Sión. Por lo menos cuatro ocasiones menciona este pasaje acerca de la bendición y de la bienaventuranza y sobre todo la felicidad que Dios quiere producir en su vida y en mi vida. Pero esa felicidad no vendrá si no tememos a Dios y si no andamos en sus caminos. Un punto importante es para que pensemos, hermanos, antes de terminar esta meditación, es que un aspecto es ser cristianos, ser hijos de Dios, y otro aspecto importante es ser cristianos y andar en el camino de Dios. Hay cristianos de nombre o de profesión que no van en el camino de Dios. Pero si usted es un creyente y está en los caminos de Dios, dice, y anda en sus caminos, es decir, que en este momento, en la actualidad, y sucesivamente permanece en el camino del Señor, entonces vamos a vivir con felicidad. Y esa felicidad que perdura, que no se acaba, que no se trunca con ninguna situación, que aunque lloremos, que aunque se quebrante nuestra alma, la bienaventuranza de Dios y la dicha de Dios y su compañía y su presencia estará detrás de nosotros, respaldándonos en todo momento. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado serás y te irá bien, dice la palabra de Dios. La clave de la felicidad, hermanos, no está en tener muchos bienes materiales. Está en tener nuestro corazón en los caminos del Señor y vivir para Él. Que Dios nos ayude y que seamos cristianos conscientes, genuinos y sinceros de caminar todos los días en los caminos del Señor. Padre, gracias por darnos tu palabra preciosa y los consejos que encontramos en ella y las advertencias también que tú nos das a través de pasajes como estos. Ayúdanos a dedicarnos más al temor de Dios y a permanecer en el camino de nuestro Dios para poder recibir la felicidad perdurable y la dicha que solamente el cielo puede otorgarnos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.